Buenas, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? Espero que estén teniendo un excelente día. Antes de empezar, recuerden que yo no soy dueño de la historia, ni de los personajes, ni de la obra original. Mi única intención es entretener y que ustedes disfruten del contenido. Dicho eso, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Voy a estar dejando todos los enlaces en la descripción. También les voy a dejar mi Kik, donde estoy haciendo directos casi todos los días, así que vayan a seguirme para no perderse ningún directo. Además, también les dejo mi TikTok y mi Instagram, donde estoy muy activo y subo contenido constantemente. Y también voy a dejar mi PayPal por si alguno quiere apoyar el canal con alguna donación. No es obligatorio para nada, pero cualquier aporte se agradece muchísimo y me ayuda a seguir trayendo contenido para ustedes. Y si todavía no lo hicieron, recuerden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ahora sí, sin más nada y sin más vueltas, arranquemos con el video. Disfruten. Capítulo 31. No menosprecies a mi héroe. Enseguida, la puesta de sol tiñó el Atlántico de un dorado oscuro. En el mar, más de 100 delfines formaban una falange espectacular, cada uno cargando sobre sus lomos a uno o dos humanos empapados pero vivos, en una gran procesión hacia la costa este. Supe y Deep, dos velocistas de segunda fila, lideraban la falange, ajustando constantemente su velocidad sobre las crestas de las olas para asegurarse de que ningún delfín se quedara atrás. En una playa de la costa este, los reporteros ya habían recibido la noticia hacía rato, con sus cámaras recorriendo todo el litoral. Helicópteros de transmisión en vivo sobrevolaban el cielo, y el titular de última hora de CNN se desplazaba por las pantallas. Homelander, Maeve, Deep y Soldier Boy rescatan con éxito a los 123 pasajeros del avión siniestrado. 0 víctimas mortales. En la playa, los pasajeros, envueltos en mantas, permanecían sentados dentro de tiendas de rescate improvisadas. Algunos lloraban mientras sostenían una taza de café caliente, mientras que otros relataban su experiencia ante las cámaras con tal exageración que parecía que estuvieran narrando una superproducción de Hollywood. Mia saltaba de alegría en la arena. Era el momento más emocionante de su vida, caer en picado desde el cielo y montar delfines. Podía presumir de esta experiencia con sus compañeros. Homelander estaba en la primera línea de playa, con el pelo revuelto por la brisa marina, pero sonreía. Maeve estaba a su izquierda, quitándose una alga que se le había enredado en el pelo y arrojándola al suelo. Deep estaba un poco más lejos, apoyado en un enorme delfín que le rozaba el hombro con el hocico. Extendió la mano y le acarició la frente. Al otro lado de la playa, la brisa marina, cargada de una bruma salobre, soplaba desde el Atlántico, enredando el cabello de los reporteros y los cables de los micrófonos. El zumbido de los rotores del helicóptero de la transmisión en vivo resonaba en lo alto. Benjamín salió de entre la multitud. También lo había traído un superhéroe velocista de segunda categoría. La velocidad de ese tipo, naturalmente, no se comparaba con la de Atrain, ni siquiera con la del otro velocista que lideraba a los delfines, pero llevar a un tipo enorme con un traje verde oscuro hasta aquí en 2 horas estaba perfectamente dentro de sus capacidades. La velocidad de Benjamín aún era insuficiente. Según su análisis, Homelander y Atrain deberían tener supervelocidad nivel 5, Shockwave nivel 4, cerca del nivel 5, y estos dos superhéroes de segunda categoría probablemente nivel 3. Homelander estaba de pie en la playa, respondiendo a las incesantes preguntas de varios periodistas. Al vislumbrar la silueta verde oscuro por el rabillo del ojo, giró la cabeza al instante y levantó el brazo para saludar con entusiasmo. Benjamín se acercó a él, examinándolo de pies a cabeza. Buen trabajo. Solo ten mucho más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? Todo este incidente se podría haber resuelto limpiamente desde el principio. Homelander asintió, moviendo los labios. Los secuestradores destruyeron los controles de la cabina, señor, dijo Maeve con calma, acercándose a ellos. El soldado sabía perfectamente que no habían sido los secuestradores, pero como estaban en directo, tuvieron que dejar que ellos cargaran con la culpa. Benjamín miró a Maeve, luego volvió a mirar a Homelander. Olvídalo. Ten mucho más cuidado la próxima vez. Sí, lo haré, asintió Homelander. Los reporteros ya los habían rodeado. Sus cámaras brillaban bajo el sol poniente mientras una docena de micrófonos apuntaban simultáneamente hacia Homelander, con preguntas zumbando a su alrededor como un nido de avispas revuelto.
Homelander se aclaró la garganta, enderezó los hombros y volvió a poner en su rostro la típica sonrisa corporativa. Benjamín permanecía justo al lado de Homelander. Señor Homelander, ¿por qué falló la consola de control del avión? Fueron los secuestradores, dijo Homelander con tono firme y seguro. Durante el tiroteo, destruyeron la consola de la cabina. Fue un accidente imprevisto. Al darme cuenta de que el avión estaba fuera de control, contacté inmediatamente con mi padre, Soldier Boy. Me aconsejó que bajara a los pasajeros de 2 en 2, mientras coordinaba con DDE para que un grupo de delfines nos interceptara en la superficie del océano. Durante toda la operación de rescate, DDE y su equipo de mamíferos marinos desempeñaron un papel fundamental. Un reportero con gafas acercó el micrófono unos centímetros más. Algo no cuadra. ¿Cómo supo el soldado Boy que debía desplegar el DEET con antelación? Según la cronología, el DEET despegó incluso antes de que se destruyera la consola de la cabina. ¿Significa esto que sabían de antemano que el avión tendría problemas? ¿Fue todo este incidente una maniobra publicitaria meticulosamente planeada? La sonrisa de Homelander se congeló. La comisura de sus labios se crispó. Había salvado a 123 personas, volando de un lado a otro en innumerables viajes, con la brisa marina empapando su traje de sal, y la espalda aún húmeda. Había llevado a Mia desde 38.000 pies de altura hasta el lomo de un delfín sin perder ni un solo mechón de sus trenzas doradas. Y ahora este reportero le preguntaba si todo era una estrategia publicitaria. Una furia profunda afloró en los ojos azules de Homelander. Miró fijamente al reportero de las gafas, sus pupilas se contrajeron ligeramente y sus dedos se curvaron inconscientemente a sus costados. Podría perforar el cráneo de ese hombre con su visión térmica en menos de una décima de segundo. Por alguna razón, el reportero sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero pronto, Homelander logró recuperar la compostura. No, eso no es cierto. Es solo que Soldado Chico es excepcionalmente brillante. Anticipó que podrían surgir complicaciones inesperadas, así que hizo que DDE se pusiera en marcha con antelación. Después de todo, yo soy el más poderoso, aún así, no tiene sentido, intervino otro reportero, interrumpiendo a Homelander. Era una reportera con una gabardina gris, cuyo tono era incluso más cortante que el del hombre de las gafas. Soldier Boy despliega DDE con antelación, y luego la consola de la cabina se destruye convenientemente justo encima de una manada de delfines que espera directamente bajo la trayectoria del avión. Es demasiada coincidencia. ¿Puede explicar por qué los equipos de rescate ya estaban en posición antes de que ocurriera el accidente? Las venas de la frente de Homelander se abultaban. ¿Y qué hay de la compensación para los pasajeros?, preguntó un tercer reportero, abriéndose paso a empujones. Perdieron todo su equipaje. Alguien perdió un portátil, alguien perdió documentos cruciales, los ojos de Benjamín parpadearon. Algo andaba mal con esos reporteros. ¿Acaso no eran reporteros de Vogue? ¿O alguien estaba atacando a Vogue? El equipo de Butcher no tenía esa influencia en ese momento. Estos reporteros eran sin duda agentes de Vogue, es decir, no estaban atacando a Vogue en general. Estaban atacando a Homelander. Aunque Homelander había entrado en la cabaña, realmente había salvado a todos, lo cual era muchísimo mejor que lo que sucedió en la línea temporal original. Además, Vogue International los compensaría por sus pérdidas de todos modos. Para que estos reporteros fueran tan agresivos y confrontativos, sin duda estaban buscando a Homelander, tal vez incluso lo tenían en la mira. Basta. La voz de Benjamín no era fuerte, pero dio un paso al frente, protegiendo a Homelander tras él, mientras su mirada recorría a los reporteros que aún intentaban rodearlos. Bajo su mirada penetrante, el reportero con gafas, instintivamente, retiró el micrófono un centímetro. Oigan, dijo Benjamín con voz áspera. Homelander podría haberlos abandonado a todos y haberse fugado con Maeve. Ese habría sido el camino más fácil para él. Todos los que iban en ese maldito avión mueren, nadie sobrevive para contarlo. Homelander podría haberse desentendido por completo del asunto. Él dio un paso adelante. El reportero de las gafas dio un paso atrás. Pero no lo hizo. Los criminales destruyeron el avión, y él salvó a todas y cada una de las personas que deberían haber muerto allí arriba. 123 personas, ni una sola desaparecida. Y ahora estás aquí, acosando al hombre que acaba de salvar a más de 100 de tus conciudadanos, preguntándole si es una maldita maniobra publicitaria. Dio otro paso adelante. La reportera también retrocedió.
Sigan diciendo esas malditas estupideces y les arrancaré la cabeza ahora mismo y la tiraré al océano. Que les jodan. La playa quedó sumida en un silencio sepulcral durante 3 segundos. Solo se oía el romper de las olas y el lejano zumbido de las hélices del helicóptero. Los labios del reportero de las gafas temblaron, el micrófono se le resbaló de la mano y cayó a la arena con un golpe sordo. La reportera bajó la cabeza, guardó la grabadora en el bolsillo y no se atrevió a levantar la vista. El resto de los reporteros retrocedieron medio paso. Nadie se atrevió a desafiarlo. Estaban acostumbrados a ver superhéroes sonriendo, saludando ante la cámara y diciendo, es lo que hacemos. No estaban acostumbrados a ver a un veterano con un traje verde oscuro frente a ellos, amenazándolos con arrancarles la cabeza y arrojarlos al mar. Y la expresión de su rostro no dejó lugar a dudas. No se trataba de amenazas vacías. Hablaba en serio. Homelander estaba detrás de Benjamín, mirando la ancha espalda de su padre que lo protegía. El acoso de los periodistas aún resonaba en sus oídos. Aunque los impulsos violentos que sentía no habían desaparecido del todo, simplemente se quedó allí, observando cómo su padre los arremetía en su nombre. Bajando la mirada hacia sus huellas en la arena, una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de que levantara la cabeza y se erguirá de nuevo. Maeve intervino para calmar los ánimos. Miren, jamás malgastaríamos este tipo de recursos operativos en un montaje publicitario a partir de un secuestro común y corriente, ¿de acuerdo? En cuanto a la consola destruida, un fallo catastrófico como ese es lo último que queremos ver, pero sucedió. Boat International compensará íntegramente a cada pasajero por cualquier pérdida material sufrida. No tenemos ningún incentivo para malgastar ese dinero en un truco que no sirve para nada. Señora, Homelander es un héroe. Me salvó a mí, salvó a mi mamá, salvó a todos. Si no fuera por ellos, habríamos muerto por culpa de los malos. Dejen de hablar mal de mi héroe. Mia corrió hacia ellos, con su voz infantil resonando con claridad. Capítulo 32. El contraataque de Bough. El vídeo de la entrevista en la playa se hizo viral esa misma noche. Homelander, de pie frente a los micrófonos, dijo. Los secuestradores destruyeron la consola de la cabina, el reportero insistió. ¿Es esto una maniobra publicitaria meticulosamente planeada? Seguido de la frase de Soldier Boy. Sigan diciendo esas malditas estupideces, y les arrancaré la cabeza ahora mismo y la tiraré al océano. El vídeo se dividió en innumerables versiones y se viralizó rápidamente en Twitter, TikTok y YouTube. 6 de los 10 temas más comentados estaban relacionados con el incidente. La opinión pública se encontraba dividida en 2 facciones. Un bando creía firmemente que no se trataba de una farsa. Soldier Boy tenía razón. Homelander podría haber ignorado fácilmente a esas más de 100 personas, pero las salvó, sin que faltara ni una sola, y manejó la situación a la perfección. Bough incluso les ofreció una compensación. Todo estaba en orden. La diatriba de Soldier Boy contra los periodistas fue grosera y agresiva, violando todas las normas de relaciones públicas. Sin embargo, fue precisamente esa autenticidad cruda lo que innumerables fans encontraron increíblemente satisfactorio. Sin embargo, el otro bando era mucho más ruidoso. Creían que todos los detalles sospechosos apuntaban a un solo hecho. Que Soldier Boy desplegara DD con antelación demostraba que sabían que el avión tendría problemas mucho antes de que ocurriera. Si no se trataba de una estrategia publicitaria, habría sido completamente imposible prever el problema. Que 123 personas estuvieran al borde de la muerte solo para verse obligadas a mostrar una inmensa gratitud a sus salvadores era, en sí mismo, una forma de terror manipulado. Esta facción atacó sin piedad a Homelander y Maeve en las redes sociales. Los índices de aprobación de Homelander y Maeve comenzaron a desplomarse. Incluso DD estaba completamente estupefacto. Se suponía que iba a regresar con los 7, pero sus ya pésimos índices de aprobación habían caído aún más. El índice de aprobación de Benjamín se mantuvo prácticamente invariable. Sus declaraciones a los periodistas hicieron que un sector del público lo viera como auténtico, mientras que otro lo consideraba vulgar. Ambas facciones eran aproximadamente iguales en número, neutralizándose mutuamente. Pero en algo todos coincidían. Era imposible hacerle frente a Soldier Boy. Se negaba a seguirle el juego a las relaciones públicas, no cooperaba con la manipulación mediática y le importaba un bledo lo que dijeran de él. No tenía ninguna debilidad que pudiera ser explotada, porque sencillamente le daba igual cómo lo percibieran los demás. A las 2 de la madrugada, se conoció la trágica noticia.
Dos de los pasajeros rescatados, una pareja de ancianos de 70 y tantos años, habían sido trasladados de urgencia al hospital esa misma noche para ser examinados, pero sufrieron un paro cardíaco repentino en momentos diferentes. Los intentos de reanimación fracasaron y ambos fallecieron. El diagnóstico preliminar de los médicos fue una sobrecarga cardíaca provocada por el terror extremo durante el descenso a gran altitud. Esta noticia fue como una bomba de profundidad lanzada a un océano de opinión pública ya agitado. Todos los medios que se habían mantenido al margen se incendiaron al instante. El presentador del noticiero nocturno de CNN pronunció la frase inicial que luego se citaría repetidamente en tono solemne. 123 rescatados, 2 muertos. ¿Es este el precio del heroísmo o las víctimas de una maniobra publicitaria? En las redes sociales, las voces de condena eclipsaron por completo cualquier intento de defensa. Alguien desenterró una foto de Mia, la niña que había abrazado a Homelander en el avión. La foto fue retocada digitalmente, convertida a blanco y negro, y la subtituló: ¿y si esta maniobra publicitaria le hubiera causado la muerte? A las 3 a.m., la publicación se había compartido 20.000 veces y la sección de comentarios se había llenado de lágrimas. La muerte de los dos ancianos pasajeros transformó el escepticismo previo sobre la maniobra publicitaria, pasando de ser una teoría de la conspiración a una prueba irrefutable. Si la misión no era una maniobra de seguridad, ¿por qué desplegar fuerzas de rescate con antelación? Si no era una maniobra de seguridad, ¿por qué seguían muriendo personas incluso cuando las fuerzas de rescate estaban en posición? Los datos del índice de aprobación de Homelander se actualizaron a las 3:17 am, una caída de 6 puntos porcentuales. El becario de Relaciones Públicas que trabajaba en el turno de noche pensó que el sistema había fallado al ver la cifra, y la actualizó 3 veces solo para obtener el mismo resultado en cada ocasión. Homelander estaba sentado en el suelo de su apartamento, con la espalda apoyada en la base del sofá y el teléfono apretado en la mano. En la pantalla se mostraba la curva de su índice de aprobación. La línea roja, que caía en picado, descendía recta como una herida penetrante provocada por la visión térmica. Llevaba 20 minutos mirando fijamente esa curva. Para salvar a esas personas, Homelander había ido y venido entre las alturas y la superficie del océano 60 malditas veces. Había sostenido a Mia en sus brazos, había subido a su madre al lomo de un delfín, y luego 2 ancianos murieron. No fue culpa suya, los médicos dijeron que fue una sobrecarga cardíaca. Pero todo el mundo decía, si Homelander no hubiera montado un truco publicitario, si no hubiera exagerado todo, si hubiera avisado a los pasajeros con antelación, esas 2 personas mayores no habrían pasado esas 2 horas angustiosas aterrorizadas, no habrían sufrido un paro cardíaco, no habrían muerto. Homelander entreabrió los labios y murmuró para sí mismo: hice lo mejor que pude. Habló al aire vacío. Entonces Homelander hundió el rostro entre las rodillas, apoyando la espalda en la base del sofá, con la capa arrugada y sujeta bajo el cuerpo. La pantalla de su teléfono se atenuó y la línea roja descendente se desvaneció en la oscuridad, junto con todas las palabras de condena. Homelander sintió que comenzaba a asfixiarse. Incluso se preguntó si no habría sido mejor haberlos abandonado a todos desde el principio. Benjamin no había dormido, porque la opinión pública se estaba desviando claramente. La muerte repentina de los ancianos pasajeros fue una tragedia, pero los medios habían centrado ambas vidas por completo en la narrativa de la maniobra publicitaria, concentrando toda su atención en Homelander. El montaje narrativo de este incidente era demasiado perfecto. Demasiado perfecto para ser una reacción pública espontánea. Alguien estaba detrás de todo esto. Vogue necesitaba explícitamente que Superman se uniera al ejército y necesitaba explícitamente que el público mantuviera una imagen positiva de los superhéroes. Sin embargo, en un momento como este, estaban permitiendo, o incluso impulsando, una campaña de desprestigio mediático contra Homelander. Preferían que los intereses a corto plazo de la compañía se vieran perjudicados con tal de arruinar a Homelander y a sí mismos. No, el objetivo principal seguía siendo ir tras él, sembrar la discordia entre él y Homelander, simplemente para hacer sufrir a Homelander, porque si no fuera por él, Homelander no habría caído tanto en popularidad. Interesante. ¿Dispuesto a automutilarse? ¿Por qué? ¿Es porque soy una maldita amenaza? Benjamin resopló con frialdad. Fuera de la ventana, el cielo nocturno de Nueva York se teñía de un naranja rojizo turbio por innumerables luces, mientras el logotipo de Vogue en lo alto de la torre Vogue seguía brillando incansablemente. Poco después, marcó el número de Homelander capítulo 33.
Esa es mi familia. A las 2 de la madrugada, los pasillos de la Torre Bough estaban en completo silencio. Madeline estaba parada frente a la puerta del apartamento de Homelander, apretando un sobre de papel manila con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Antes de venir, se había inyectado un estabilizador cardíaco. Esta sustancia mantenía el ritmo cardíaco estable incluso en momentos de gran tensión emocional. Aunque era perjudicial para su salud, Madeline no tenía otra opción esta vez. Había perdido por completo la confianza de Homelander. Madeline llamó a la puerta. Al no obtener respuesta, usó su propia llave para entrar. Homelander estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la base del sofá. Su capa estaba hecha un montón desordenado debajo de él. Levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. Salir. Madeline no se echó atrás. Cerró la puerta en silencio tras de sí, con una voz increíblemente suave. Mi niña, sé que estás sufriendo. Vine a ver cómo estabas. Te lo dije, ahora mismo. Homelander se levantó de un salto del suelo, con los ojos rojos como un fuego, mientras un brillo peligroso se encendía alrededor de sus pupilas. Lárgate de aquí. Madeline sintió un escalofrío de pavor recorrerle la espalda, pero no se fue. No podía. Si se marchaba ahora, la autodestructiva guerra de relaciones públicas de Bough habría sido en vano. Para sembrar la discordia entre padre e hijo, Bough no había dudado en apuñalarse en el estómago. Preferían retrasar la aprobación del proyecto de ley para que los superhéroes se unieran al ejército y sufrir un duro golpe a sus ganancias a corto plazo solo para crear una brecha entre Homelander y el soldado. Y esa noche, ella era quien empuñaba el martillo. Homelander, ¿alguna vez has pensado en algo? Homelander la miró fijamente, sin decir palabra. Si no fuera por Soldier Boy, tus índices de aprobación no se habrían desplomado así. Esta noche, no tendrías a tanta gente dándote la espalda y retirándote su cariño. Las pestañas de Homelander parpadearon levemente. El brillo rojo en sus ojos no se disipó, pero él no lo desató. Piénsalo. Madeline dio un paso más cerca. Los índices de aprobación del soldado se han mantenido por las nubes. Por muy feroz que sea la tormenta mediática, sus cifras no se mueven ni un ápice. ¿Pero qué hay de ti? Salvaste gente. Salvaste a todos y cada uno de ellos. Volaste de un lado a otro, viaje tras viaje, llevando a esa niña en brazos para colocarla a salvo sobre el lomo de un delfín, y tu índice de aprobación cae 6 puntos porcentuales. Todo esto es culpa suya. La única razón por la que regresó fue para reemplazarte. Quiere ser el superhéroe más popular del mundo. Piénsalo. Si él no hubiera estado aquí y el avión se hubiera estrellado, podrías haberte librado de esas 100 vidas y nadie habría sabido la verdad. ¿Habría bajado tu popularidad entonces? Homelander guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. ¿Qué demonios intentas decir? Soldado es mi padre. Él no me traicionaría. Madeline alzó el sobre de papel manila. Sus dedos se detuvieron un instante sobre el sello antes de abrirlo, sacando varias páginas amarillentas. Bajo la tenue luz, el papel se había vuelto quebradizo y de un tono marrón envejecido, con los bordes curvados, repleto de texto impreso con una tipografía de máquina de escribir antigua. Él no es tu padre, cariño, es solo un tipo que comparte tu ADN. Eso es todo. No te crió ni un solo día, nunca cambió un solo pañal y nunca se sentó a tu lado cuando tenías pesadillas. Tú y él, sois solo extraños. Extraños unidos por la sangre. Hizo una pausa, pasando las páginas para que Homelander pudiera ver el llamativo sello rojo de clasificado estampado en la parte superior. Además, un traidor de pura cepa. ¿Cuánto crees que le importan realmente más de 100 vidas inocentes? ¿No siempre quisiste ver su expediente? Está aquí. No quise dártelo entonces porque me aterraba que no pudieras soportarlo. Soldado, tu padre, es un traidor. Desertó a la Unión Soviética y traicionó a Estados Unidos. Su plan desde el principio era regresar y destruirte. Hundir tu popularidad, arrebatarte el cariño del público y ocupar tu lugar. Eso es lo que busca soldado. Homelander bajó la mirada hacia las páginas. Los densos bloques de texto proyectaban pequeñas sombras bajo la luz de la lámpara. Parecía increíblemente auténtico. Madeline, dijo en voz baja, bajando repentinamente la voz hasta casi un susurro. ¿Sí? Entonces, nada de esto fue una farsa, ¿verdad? Levantó la cabeza y sus ojos azules se clavaron en los de ella. Simplemente seguí las órdenes de soldado chico. Por eso el público pensó que era un montaje. Exactamente, dijo Madeline, con un sutil desánimo en la voz. Pero soldado de verdad, ¿Bough tuvo algo que ver con esto?
Homelander la interrumpió. Las comisuras de sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa. ¿Cómo manipular las relaciones públicas para desprestigiarme intencionadamente? Madeline sintió que el efecto del estabilizador cardíaco disminuía. Una oleada de pánico le aceleró el ritmo cardíaco. Gracias al medicamento, el aumento fue muy leve, pero innegablemente perceptible. Aún así, creyó que él no lo notaría. Su rostro permaneció impasible, con su sonrisa dulce y tranquilizadora intacta. Por supuesto, cariño. ¿Por qué Vogue te haría daño? Eres el activo más importante que tiene esta empresa. Homelander soltó una risita. Madeline, dijo con voz suave, ¿sabías que cada vez que mientes, te tiembla la comisura exterior del ojo izquierdo? Una vez, a veces dos. Madeline entreabrió los labios. Su corazón latía con fuerza. En realidad, Homelander no conocía ninguna señal física de ese tipo. Pero esas dos sutiles fluctuaciones en su ritmo cardíaco bastaron para delatar toda la verdad. Chisporrotear. Dos haces de luz roja cegadora la atravesaron directamente los ojos. Dos agujeros perfectamente circulares y carbonizados reemplazaron sus cuencas, y un anillo de brasas rojas oscuras humeantes brillaba débilmente a lo largo de los bordes cauterizados. Su cuerpo se puso rígido, las páginas del archivo se le resbalaron de los dedos y cayeron al suelo, esparciéndose alrededor de las botas de Homelander. En el instante en que tocaron el suelo, las páginas amarillentas que contenían las invenciones mecanografiadas de traición y deserción se tiñeron de un rojo intenso con su sangre. Cayó hacia atrás, estrellándose violentamente contra el suelo de mármol, y murió exactamente igual que en la serie original. Solo que en la serie original, su muerte fue provocada por el hijo de Homelander. Pero aquí, fue causada por el padre de Homelander. Homelander contempló el cadáver, mientras el brillo carmesí de sus ojos se desvanecía lentamente. Se arrodilló, recogió las páginas ensangrentadas del suelo y, sin siquiera mirarlas, las partió por la mitad y luego en cuatro, dejando que los pedazos cayeran junto al cuerpo de Madeline. Con los ojos llenos de lágrimas, Homelander extendió la mano para acariciar la mejilla de Madeline, mientras una auténtica punzada de dolor distorsionaba su rostro al pensar en tener que matarla. Madeline, ¿sabes algo? Eres la mentirosa más talentosa que he conocido, susurró a sus cuencas oculares huecas y carbonizadas. De verdad creí que eras la única persona en este mundo que jamás me engañaría. Pero al final, me mentiste. Y hay límites que no se deben cruzar. Mi familia, esa es mi maldita familia. Se puso de pie, pasó por encima de su cuerpo y empujó la puerta del apartamento. La pesada puerta se cerró tras él con un golpe sordo y resonante. Capítulo 34. A Homelander le importan los índices de aprobación. Las luces del pasillo, que se encendían con el sonido, parpadearon una tras otra al oír el fuerte golpe de unos pasos. Homelander no volaba, caminaba. Acababa de salir de su apartamento, con las manos aún manchadas con la sangre de Madeline. Madeline estaba muerta, los sentimientos de Homelander hacia Madeline nunca habían sido algo que pudiera resumirse fácilmente en pocas palabras. Madeline era como una madre para él. Solía ser la persona más cercana en aquella torre helada, la única capaz de demostrarle afecto, aunque este fuera completamente fingido. Era la mujer que siempre se colocaba en primera fila, debajo del escenario, asintiendo con la cabeza cada vez que él le dedicaba su habitual sonrisa a las cámaras. Sabía que era falso, siempre lo había sabido. De hecho, el superoído de Homelander había captado los repentinos picos en el latido del corazón de Madeline incontables veces, cuando mentía, cuando tenía miedo, cuando conspiraba contra él, su corazón latía con fuerza como un motor a toda velocidad. Cada vez, lo había oído con total claridad. Cada vez, optaba por justificarlo como emoción solo para engañarse a sí mismo. Porque ella era la única madre que Homelander tenía. Aunque solo fuera una madre de nombre, la necesitaba desesperadamente. Una persona sin madre era como un barco sin ancla, a la deriva en alta mar, susceptible de ser arrastrado por cualquier ráfaga de viento. Pero ahora, la había matado con sus propias manos. Madeline había mentido hasta su último aliento, difamando a su padre e intentando hacerle creer que a un traidor no le importarían más que 100 vidas inocentes. Lo había visto como una simple herramienta hasta el último momento. Y él, finalmente, se había negado a seguir siendo un cobarde ciego. Una madre falsa que siempre lo había engañado, frente a un padre biológico que realmente quería lo mejor para él. Homelander sabía perfectamente cómo elegir en esa pregunta de opción múltiple. Sin embargo, seguía sufriendo por ello. Dentro de la Torre Vogue, las luces de la oficina del director ejecutivo de asuntos superhumanos seguían encendidas.
Homelander abrió la puerta. Benjamín estaba recostado en su silla de oficina, sosteniendo un vaso de cola. Levantó la vista y vio a Homelander de pie en el umbral, con la capa ladeada, los ojos rojos como si los hubieran frotado con papel de lija y unas gotas de líquido rojo oscuro manchando los puños de su traje. Benjamín dejó su cola sobre el escritorio y lo examinó detenidamente. ¿Qué demonios te pasa? Pareces como si acabaran de asesinar a tus malditos padres. Homelander ignoró el comentario brutal en el que Benjamín prácticamente se insultaba a sí mismo. Yo maté a Madeline, dijo Homelander lentamente. Benjamín cogió su refresco y dio otro sorbo, con la expresión de su rostro completamente inmutable. ¿Por qué? Vino a verme. Homelander seguía parado en la puerta, sin entrar, como esperando permiso. Su voz era ronca, su paso lento. Trajo un archivo, dijo que eres un traidor, un espía soviético, y que la única razón por la que regresaste fue para reemplazarme. Dijo, que nunca me criaste y que somos extraños. Dijo que mi caída en los índices de aprobación es enteramente culpa tuya. Hizo una pausa. Luego, le pregunté si Vogt estaba detrás de mi caída en las cifras. Le pregunté si Vogt tenía algo que ver. Dijo que no, y entonces se le aceleró el corazón, la maté. Eso es todo. Benjamín dejó su refresco. ¿Así que la mataste solo porque mintió? No solo por eso, sino también por ti, dijo Homelander lentamente. Ella intentó difamarte, y Vogt también. No lo permitiré. Eres mi familia. Benjamín se recostó en su silla y guardó silencio por un instante. Que Homelander matara a Madeline fue inesperado, pero tenía todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, Madeline estaba destinada a morir tarde o temprano. Incluso si no moría ahora, de todos modos habría acabado muerta a manos de Homelander por haberlo engañado. Homelander ya estaba cambiando a raíz de su llegada. La jugada es obvia, dijo Benjamín lentamente. La maldita Vogt decidió autodestruirse solo para sembrar la discordia entre nosotros, hundiendo tus índices de aprobación para poder usar a Madeline y volver a manipularte. Llegar a estos extremos para sabotearse significa que están gastando una fortuna en esta jugada. Parece que mi llegada ha aterrorizado a la compañía, y también a Edgar, lo entiendo. Entra, deja de hablar en la puerta. Homelander finalmente entró y se sentó en el sofá. Mantenía su postura habitual, con la espalda recta y las manos apoyadas firmemente sobre las rodillas. Pero ya no estaba tan rígido como antes. Se recostó ligeramente contra los cojines del sofá. Era la primera vez que se relajaba de verdad en el despacho de su padre. Pero lo hiciste bien. El tono de Benjamín se suavizó un poco. Me preocupaba de verdad que dejaras que esa maldita vieja te volviera a dominar. No lo hiciste. Decidiste defenderte. Para ti, eso es un progreso considerable. Homelander levantó la cabeza, con los ojos aún inyectados en sangre. Pero mis índices de aprobación. Homelander ya no lloraba por Madeline, pero seguía derramándose lágrimas por sus cifras. Todavía le importaban sus índices de aprobación, seguía obsesionado con la opinión pública. 6 puntos porcentuales, ¿verdad? Benjamín lo interrumpió, riendo de repente. ¿Sabes por qué tus índices de aprobación siempre han estado por debajo de los míos? Incluso cuando estabas en tu mejor momento. ¿Por qué? Homelander siempre había visto a Benjamín como su ídolo, no solo porque Soldier Boy era poderoso, sino porque los índices de aprobación de Soldier Boy siempre habían sido los más altos, mucho más altos incluso que las mejores estadísticas de Homelander. Porque, cobarde, nunca has mostrado tu verdadero yo, dijo Benjamín lentamente. Aparte de un par de entrevistas recientes, fuera de esos momentos, te has pasado cada segundo despierto hablando según los guiones del Departamento de Relaciones Públicas. Lo he visto, tus sonrisas son ensayadas, los ángulos de tus saludos están calculados, y cuando dices los quiero, chicos, hasta tu tono probablemente lo corrige un ingeniero de sonido. Siendo tan falso, patético y débil, sería un milagro que tus malditos índices de aprobación fueran altos. Homelander no dijo nada. Sus labios se entreabrieron ligeramente, con ganas de replicar, pero no encontró ni un solo argumento para rebatir. Benjamín se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un tono grave y profundo. Solo cuando dejes de preocuparte por esas métricas inútiles, cuando dejes de preocuparte por un maldito índice de aprobación, cuando dejes de enfadarte porque 1 o 2 periodistas te acorralen, y cuando dejes de perder el sueño solo porque un don nadie en Twitter te llame fraude, solo entonces podrás volverte más fuerte y conseguir lo que realmente quieres.
De lo contrario, durante el resto de tu vida, estarás constantemente controlado por Vogue, por unos ricachones de mierda, por gente con poder, e incluso por los mismos fans que te apoyan. Eres un superhéroe de verdad, no una marioneta a la que manipular eternamente. No eres como esas putas que se pasan el día complaciendo a los hombres, acostándose con un sinfín de gente, solo para contraer una enfermedad y morir una muerte miserable. Un verdadero superhéroe. Homelander se quedó atónito. Era la primera vez que oía esa frase usada de esa manera. Ser uno mismo, en lugar de fingir ser alguien que no eres. Vogue nunca le había enseñado eso. Claro que, esos imbéciles de Vogue, nunca fueron su familia. Para ellos, probablemente solo era un excelente producto. Lo entiendo, dijo Homelander, mirando fijamente a Benjamín, con una mirada cada vez más seria. A partir de ese día, iba a ser él mismo, no una marioneta manipulada por Vogue. Bien. Entonces recuerda esto. Sea auténtico. Homelander se levantó del sofá. Caminó hacia la puerta, se detuvo en seco y le lanzó una última mirada a Benjamín. Homelander abrió la puerta de un empujón y salió. El eco de sus pasos por el pasillo ya no era el pesado y arrastrado golpe de cuando llegó. Sentado solo en su oficina, Benjamín se recostó en su silla y de repente recordó algo. En realidad, incluso en la serie original, el índice de aprobación máximo de Soldier Boy siempre había sido superior al de Homelander. No era porque Soldier Boy supiera manejar mejor su imagen pública, todo lo contrario, era porque nunca supo manejar ninguna. No fue hasta la línea temporal posterior de la serie original, cuando Homelander abandonó por completo los índices de aprobación, dejó de importarle un comino esas métricas y pronunció esa frase clásica durante un discurso. Soy más fuerte, soy más inteligente, soy mejor, que su aura de absoluta indiferencia hizo que sus índices de aprobación se dispararan, incluso superando los máximos de Soldier Boy. Tras la partida de Homelander, el sonido de notificación del sistema resonó en los oídos de Benjamín. Estaba lleno de expectación. Necesitaba desesperadamente supervelocidad y supervuelo. Timbre. Has hecho que Homelander sienta la guía y las enseñanzas de un padre. Aunque todavía le importan mucho los índices de aprobación, tus instrucciones le han hecho comprender que solo siendo él mismo podrá liberarse del control de Vogue. Homelander envidia profundamente tu total libertad del dominio de Vogue, y tu falta de defectos de personalidad, pero junto con esa envidia, te ama profundamente. Recompensa obtenida. Inmunidad a la anestesia nivel 6. 2 habilidades actuales. Explosión de energía nuclear nivel 4, puede liberar energía radiactiva de alta intensidad capaz de incinerar cualquier cosa y quemar el compuesto V dentro del cuerpo del objetivo. Superfuerza nivel 6, posee la superfuerza de nivel superior de los superhéroes de élite. Superdefensa nivel 5, invulnerable, inmune a las armas de fuego convencionales y a la mayoría de los ataques de superhéroes. Autocuración nivel 5, actividad celular extremadamente alta, capaz de reparar rápidamente heridas mortales. Resistencia a la radiación nivel 5, completamente inmune a la radiación nuclear y a todos los rayos dañinos. Supervelocidad nivel 1, posee la velocidad de un super estándar. Inmunidad a la anestesia nivel 6, inmune a la gran mayoría de toxinas y anestésicos, incluido el Novichok. Eterna juventud, la forma física permanece permanentemente en su máximo esplendor. ¿Dónde diablos están mi supervelocidad y mi supervuelo? Que te jodan, sistema, que te jodan. El rostro de Benjamín estaba helado mientras lanzaba maldiciones. Aún así, por otro lado, uno de sus mayores defectos se había solucionado. Ya no lo dejaría inconsciente el Novichok, el agente nervioso de grado militar utilizado para incapacitar a Soldier Boy en la serie original. A partir de ese día, aparte del vuelo y la velocidad, ya no tenía ninguna debilidad. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube y suscríbete a mi canal principal y secundarios capítulo 35. Masacrando a la junta directiva tras la marcha de Homelander, Benjamín se familiarizó rápidamente con sus nuevas habilidades y llamó a Edgar. El teléfono sonó exactamente una vez antes de que alguien contestara. Hola, Benjamín. La voz de Stan Edgar se escuchó a través del auricular, con un tono completamente indistinguible del habitual, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido esa noche. Reclinado en su silla de oficina con los pies apoyados en el borde del escritorio, Benjamín hizo girar una M1911 que había sacado del arsenal. Su cañón brillaba con una fría luz azul bajo la lámpara del escritorio. Edgar, creo que de verdad te voy a arrancar la cabeza, junto con la de tu familia, hacerlas picadillo y dárselas de comer a los malditos perros.
El otro extremo de la línea se quedó en silencio durante medio segundo. Fue un accidente, Benjamín, dijo Edgar con una compostura exasperantemente impasible. Esto fue culpa de Madeline. Y Madeline está muerta. Se merecía lo que le pasó. En cuanto a la versión oficial en Internet, Vogue International se encargará de ello. Como si alguien se fuera a creer semejante tontería. Preferiría creer que tú y tu familia están siendo víctimas de 10 vagabundos esta noche. Benjamín no se anduvo con rodeos. Dejó la pistola sobre el escritorio. Ya que ustedes decidieron atacarnos a mi hijo y a mí, lo justo es que me vengue, ¿no creen? Tranquilízate, Benjamín, todo es un malentendido. Benjamín colgó el teléfono. Tomó la M1911, agarró el escudo del respaldo de su silla, se lo enganchó al brazo izquierdo y salió de la oficina. Las calles de Nueva York, a altas horas de la noche, estaban casi desiertas. Benjamín no pidió transporte. Lo pensó bien. Como su velocidad era solo de nivel 1 y aún no era lo suficientemente rápida, bien podría tomar una bicicleta compartida. Escaneó una bicicleta de alquiler justo afuera de la Torre Vogue. Al abrir el código QR, la aplicación mostró un mensaje emergente de descuento para nuevos usuarios. Impaciente, cerró la aplicación, se subió y pedaleó hacia el Upper East Side de Manhattan. Benjamín se había aprendido de memoria las direcciones de todos y cada uno de los miembros de la junta directiva. Sus domicilios, rutinas diarias y medidas de seguridad. Lo tenía todo anotado en sus primeros 3 días en el cargo. Su primera parada fue una casa adosada en el Upper East Side. El miembro de la junta directiva que vivía allí se llamaba Howard Kramer, de 63 años, quien había formado parte de la junta de Vogue durante 22 años. Uno de los mismos hombres que habían votado a favor de vender Soldier Boy a los rusos décadas atrás. Benjamín aparcó su moto a la vuelta de la esquina, saltó el muro perimetral y abrió la cerradura de la puerta trasera con el borde de su escudo, dejando inconsciente sin esfuerzo a los 2 superhéroes de segunda categoría que estaban allí de guardia. Howard estaba revisando informes financieros en su estudio cuando oyó un ruido y levantó la vista. Al divisar la figura vestida con un traje verde oscuro en el umbral, el vaso de whisky se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. «Soldado, ¿tú, cómo entraste aquí?» Caminó. Benjamín dio un paso al frente y le aplastó la tráquea de un solo puñetazo. Sin decir una palabra más, Howard se desplomó sobre el escritorio, sus gafas cayeron sobre la alfombra y los cristales quedaron salpicados con su propia sangre. La segunda parada fue Park Avenue. La tercera, Central Park West. La cuarta, Tribeca. Benjamín recorría la noche de Manhattan en su bicicleta de alquiler. En cada parada, aparcaba a la vuelta de la esquina, saltaba la valla, hacía lo suyo, volvía a bajarse y seguía pedaleando. El mapa de seguimiento de su aplicación mostraba una serie de líneas irregulares que recorrían el trazado de Manhattan. A las 4 de la mañana, todos los nombres de la junta directiva habían sido tachados, excepto el de Stan Edgar. El último cadáver yacía desplomado al borde de su propia piscina, con el cráneo completamente destrozado por Benjamín. Benjamín se arrodilló, se limpió la sangre de las manos en el traje del muerto y luego se enderezó, observando la luna danzar sobre la superficie de la piscina. ¿Por qué perdonar a Edgar? No porque le estuviera dando un pase libre, sino porque Benjamín quería dejar al viejo cabrón para el final. Quería que viera cómo Vogue era destruida pieza por Elio Melander, dejándolo sudando la gota gorda en su oficina todos los días, sin saber cuándo ese escudo con cabeza de águila irrumpiría en su oficina. El único castigo peor que la muerte es esperarla. Además, Benjamín necesitaba a Edgar para que cargara con la culpa del eventual colapso de Vogue, así que mantenerlo con vida tenía sentido. Regresó en bicicleta a la base de la Torre Vogue y la bloqueó. La aplicación mostró inmediatamente 2 notificaciones. Notificación. Recorrido total. 47 kilómetros. Calorías quemadas. 830 kilocalorías. Felicidades por batir tu récord personal de recorrido más largo. Notificación. Importe adeudado. $20 que te jodan. ¿20 malditos dólares? ¿Por qué esta mierda de aplicación no roba un banco? Benjamín miró fijamente el mensaje, procesó el pago y guardó el teléfono en el bolsillo. El maldito Edgar aún no había cobrado. Tendría que obligar al viejo cabrón a adelantarle el sueldo la próxima vez, o acabaría robando a su familia. Temprano a la mañana siguiente. Sala de conferencias de los 7, Torre Vogue. Depp estaba de pie junto al umbral, respirando hondo. Hoy se había vuelto a poner su traje azul y verde. Excepto que tenía la cabeza completamente calva.
Aún conservaba su cabello cuando lo despidieron, pero impulsado por una profunda depresión, dolor y furia, DDE tomó una decisión drástica. Se afeitó la cabeza y todo el vello corporal, dejando solo la barba. Aún así, la cabeza calva tenía sus ventajas. Después de rescatar a más de 100 personas del agua el día anterior, ni siquiera tuvo que lavarse el pelo. En ese momento, su cuero cabelludo liso proyectaba un brillo ridículo bajo las frías luces fluorescentes blancas de la habitación. Starlight estaba sentada a la izquierda de la larga mesa de conferencias. Al ver entrar a DDE, frunció el ceño y tamborileó con los dedos con un ritmo marcado sobre la mesa. No sentía la menor simpatía por aquel hombre. Hacía apenas unos días había intentado acorralarla en esa misma sala. Pero al recordar la imagen de él cabalgando sobre un delfín hacia la orilla bajo la puesta de sol sobre el Atlántico ayer, respiró hondo y reprimió el creciente disgusto. Olvídalo. El tipo había salvado vidas ayer. Además, como Soldier Boy había intervenido, DDE no había tenido éxito, o Starlight habría estado mucho más furiosa. A diferencia de la línea temporal original, Starlight no había sido víctima de DDE, no se había cruzado con Hughie y no había presenciado la brutalidad desquiciada de Homelander. Con el apoyo de Soldier Boy, en ese momento aún conservaba la fe en los 7. Maeve estaba sentada justo al lado de Starlight, con una taza de café negro en la mano. Le lanzó una mirada de reojo a la cabeza calva de DDE, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, aunque se contuvo para no soltar una carcajada. Atrain no figuraba en la lista, seguía postrado en una cama de hospital. El puñetazo de Benjamín le había aflojado varios dientes, pero era su corazón lo que lo mantenía completamente fuera de juego. Los médicos informaron que la concentración residual del compuesto V concentrado en su organismo había alcanzado un umbral crítico, lo que requería al menos un mes de observación hospitalaria. Homelander se sentó a la derecha del asiento del copiloto, que pertenecía a Benjamín. Al observar los rostros a su alrededor, Homelander notó que nadie había mencionado a Madeline. Bien. La puerta se abrió de golpe. Benjamín entró con paso firme, con su escudo sujeto al brazo izquierdo y una taza de café helado en la mano. Justo detrás de él venía Ashley, la subdirectora de Relaciones Públicas. Agarrando una gruesa pila de archivos y tambaleándose sobre unos tacones altos que le quedaban grandes, sudaba profusamente por la pura ansiedad. Siéntate, dijo Benjamín, señalando una silla junto a la mesa. La misma silla que antes ocupaba Madeline. Ashley se quedó paralizada. Señor, esa es la señorita Stillwell. Madeline se marchó anoche. Junto con algunos miembros de la junta. Han ido a un lugar mejor. Benjamín se acomodó en el asiento del copiloto, apoyando su escudo en el reposabrazos. A partir de hoy, estarás a cargo de su departamento. ¿Tienes algún problema con eso? Ashley casi deja caer sus archivos sobre la alfombra. Buscando frenéticamente ordenarlos sobre la mesa, sacó la silla y se dejó caer en ella, con una expresión facial que oscilaba violentamente entre el éxtasis absoluto y el terror ciego. No, absolutamente ningún problema, señor. Gracias, señor. No le defraudaré, señor. Sentado cerca de la puerta, DDE se acarició el cuero cabelludo liso, con los ojos llenos de confusión. Madeline se fue. ¿Y un montón de miembros de la junta se fueron al mismo tiempo? ¡Qué coincidencia! ¿Se mudaron a un lugar mejor? Se frotó la cabeza otra vez, aunque en realidad no le importaba demasiado. De todos modos, no sentía ningún afecto por Madeline, y menos aún por la junta directiva. Lo único que importaba era que había vuelto. Era miembro de los 7 otra vez. Al mirar el vaso de agua que tenía delante, cuya superficie reflejaba su cabeza calva como un erizo de mar recién sacado del océano, la curiosidad finalmente lo venció. Levantó la vista y preguntó, ¿se mudaron todos a Orlando? Benjamín y Homelander se giraron al unísono, clavando en DDE una mirada muerta y penetrante. Capítulo 36. El comienzo de la venganza. Lo siento, señor. Yo, solo tenía curiosidad, dijo DDE rápidamente, dándose cuenta por fin de que algo andaba mal. Starlight mantuvo su atención fija en Benjamín, ignorando por completo a ese payaso, DDE. Este hombre mayor, apuesto y de aspecto rudo, tomó su taza de café, dio un sorbo mientras hojeaba la agenda que Ashley le había entregado, con movimientos tan despreocupados como si estuviera sentado en su propia sala. Aunque la cuenta entre Starlight y DDE aún no estaba saldada del todo, mientras Benjamín permaneciera sentado en esa silla, DDE no podría causar ningún problema. Estaba completamente segura de ello, porque confiaba en Soldier Boy. Se abre la reunión, dijo Benjamín, dejando su taza de café.
Primer punto. DDEP se reincorpora al equipo. Un mes de prueba. Si cometes un solo error durante el período de prueba, quedas fuera. ¿Alguna objeción? No, la voz de Starlight era tranquila y directa. No esperaba estar de acuerdo tan rápido, pero una vez que lo dijo, descubrió que no era tan difícil. No, dijo Maeve. No, dijo Homelander. Tras mirar a su alrededor, DDEP se puso de pie e hizo una reverencia a todos. Gracias a todos. No volverá a suceder. DDEP miró a Benjamín con gratitud, con una cierta docilidad sumisa en sus ojos. Benjamín frunció ligeramente el ceño. Inclinándose hacia adelante, murmuró: ¿necesitas rodilleras? Una expresión de desconcierto cruzó el rostro de DDEP. ¿Qué, señor? La forma en que me miras hace parecer que estás a punto de arrodillarte y hacerme una felación, así que te pregunto, ¿quieres unas malditas rodilleras? La vergüenza se reflejó en el rostro de DDEP. A un lado, Starlight estuvo a punto de estallar en carcajadas. Lo siento, señor, no fue mi intención. Entonces siéntate y deja de mirarme con esos ojos espeluznantes y repulsivos. Te juro que eres un pez estúpido y sin cerebro. Me irritas muchísimo. ¡Qué asco! Ladró Benjamín. DDEP se hundió rápidamente en su asiento, sin atreverse ya a mirar a Soldier Boy con esos ojos tan ansiosos. Segundo punto. Translúcido sigue desaparecido. Profundo, ve a investigar. Sí, señor, soltó DDEP. Necesitaba demostrar su valía. Tenía que encontrar a Translucent. En realidad, según el plan original, los restos de Translucent ya deberían haber aparecido. Sin embargo, debido a que DDEP había sido expulsado, el descubrimiento de los restos de Translucent se había retrasado. Aún así, no importaba. Tarde o temprano, se enfrentarían a los Boys. Tercer punto. Benjamín desbloqueó la tableta que Ashley le había dado, revisó rápidamente las últimas estadísticas y giró la pantalla hacia la habitación. La opinión pública de anoche dio un vuelco esta mañana. Los índices de aprobación de Homelander se están recuperando. Desde su punto más bajo, ya han subido 4 puntos porcentuales. Maeve, DDEP, los vuestros también están subiendo. Buen trabajo, seguid así. Todos en la sala alzaron la vista. Homelander observaba fijamente la curva roja que avanzaba en la pantalla, con los labios ligeramente moviéndose. Su expresión no cambió mucho, pero su postura se enderezó aún más instintivamente. Benjamín volvió a colocar la tableta sobre el escritorio y cogió su taza de café. Edgar había parpadeado. Esos temas negativos que habían sido tendencia habían desaparecido por completo de la noche a la mañana, y los principales medios de comunicación habían unificado sus argumentos para exonerar a Homelander. Incluso la reportera que había cuestionado agresivamente si se trataba de una estrategia publicitaria había emitido una larga disculpa. No lo había deducido leyendo las noticias, lo había percibido a través del preciso ritmo mecánico de la curva de datos cambiante. Esto no era un cambio espontáneo, alguien había accionado un interruptor. Y la mano que accionó ese interruptor fue, sin duda, la de Stan Edgar. Bien, con esto concluimos la reunión. ¿Algo más? Benjamín recorrió la sala con la mirada. Nadie habló. Homelander estaba eufórico en privado por su creciente popularidad. Se levanta la sesión. Homelander y Ashley pueden ultimar los detalles restantes. Todos empezaron a levantarse para marcharse. Por la tarde, DDEP regresó solo a Ocean Shores. Las olas rompían contra la arena y retrocedían, dejando tras de sí estelas de fina espuma blanca. A lo lejos, algunos delfines flotaban perezosamente en la orilla, tomando el sol. Uno de ellos reconoció su silueta y lanzó un silbido agudo y penetrante. Se agachó junto a una roca y fue entonces cuando divisó una caja. Al abrir la tapa, un hedor dulzón y nauseabundo a descomposición le inundó las fosas nasales. DDEP tropezó hacia atrás, cayendo de bruces sobre la arena. Dentro de la caja estaban los restos destrozados del cadáver de Translucent. 2 horas después, en la sala de conferencias de los 7. La caja galvanizada reposaba justo en el centro de la larga mesa. Silencio absoluto. Homelander estaba de pie frente a la caja, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en ella. Su expresión no reflejaba dolor, era pura furia. Think, su voz era peligrosamente baja. No puedo ver a través de ella. Eligieron específicamente un material que bloquea mi visión de rayos X, metieron el cadáver descuartizado de translúcido dentro y lo dejaron justo en la playa a la que siempre va DDEP. Hay una frase grabada en la caja. Voy a por ti. Levantó la mano y golpeó la tapa con los nudillos.
No estaba dirigida a los 7, ni a Bout International. Estaba dirigida a mí. Alguien masacró a uno de los míos, metió sus pedazos en una caja que no puedo ver y me la apuntó directamente a la cara. Starlight estaba de pie junto a la ventana, tapándose la nariz con la mano. Solo había visto el nombre de Translucent en su informe de orientación y no sentía ningún apego especial por él, pero la cruda realidad de un ser humano hecho pedazos y metido en un contenedor le produjo un escalofrío. Maeve estaba a su lado, mirando fijamente la caja, en completo silencio. Homelander se giró, su mirada recorrió todos los rostros de la habitación antes de fijarse en Deep. Investiga esto. Maeve, ¿estás con él? Deep se frotó la cabeza calva y asintió. Maeve tampoco se anduvo con rodeos y gruñó un seco entendido. Deep sentía que últimamente había estado trabajando sin descanso. No pudo evitar preguntarse si sería porque Atrain y Black Noir estaban fuera de combate, dejándolo a él solo con todo el trabajo pesado. Atrapado constantemente entre la presión aplastante de Homelander y Soldier Boy mientras realizaba tarea tras tarea, Deep estaba completamente exhausto. Solo espero que Maeve no me dé una paliza durante la investigación, pensó para sí mismo. Tras recibir sus órdenes, Deep y Maeve se dieron la vuelta y salieron de la sala de conferencias. Una vez que la puerta se cerró, solo quedaron Homelander, Starlight, Ashley y Benjamin, quien había permanecido sentado en el asiento del jefe sin pronunciar palabra alguna. Benjamin se puso de pie y se colocó el escudo en el brazo izquierdo. ¿Vas a encargarte de esto?, preguntó Homelander, girándose para preguntar. No. Un asunto tan trivial como este es algo que deben resolver ustedes, Maeve, Deep y Starlight. Benjamin se acercó a la puerta y se detuvo en el umbral. Tengo otros asuntos que atender. Por cierto, si encuentras a alguien adecuado para unirse a los 7, Homelander, adelante, inclúyelo si crees que encaja. No necesitas consultarme. Ashley, no tomes decisiones importantes por tu cuenta. Todo pasa por Homelander. En cuanto a Train, no lo saques del equipo todavía. Si recupera la salud de su corazón, podría volver a alcanzar su velocidad máxima. Enseguida, señor, Ashley asintió frenéticamente. Benjamin abrió la puerta de la sala de conferencias, y el sonido de sus pasos se fue desvaneciendo poco a poco por el pasillo. Al regresar a su oficina, Benjamin apoyó su escudo contra el escritorio y sacó un sobre de papel manila de su cajón. Dentro había un papel con la dirección de la condesa Carmesí, cortesía de la leyenda, claro. Benjamin tenía la intención de vengarse de Payback. Aunque técnicamente era una cuenta pendiente con el soldado original, Benjamin quería dejar todo en orden para evitar futuras responsabilidades. Más allá de eso, estaban los gemelos TNT, los hermanos Tommy y Tessa. Tenían que ir tomados de la mano para detonar su energía. De vuelta en las selvas de Nicaragua, la última imagen grabada en su mente fue la de ese hermano y hermana de pie uno al lado del otro entre el humo, con las manos entrelazadas mientras brillantes arcos de electricidad brotaban de sus palmas. Mindstorm. Su mayor ventaja no era el combate convencional, sino adentrarse en tu cerebro para desenterrar tus peores miedos. Fue Mindstorm quien usó su telepatía para suprimir brevemente la conciencia de Soldier Boy en aquel entonces, dándoles a los demás miembros de Payback la oportunidad de atacar. La condesa Carmesí, la exnovia del original, la zorra que lo traicionó. Aún no había visitado la dirección garabateada en la nota de la leyenda, pero se sabía de memoria cada letra. En cuanto a Black Noir, ya estaba muerto. Homelander le había atravesado el pecho de un puñetazo. El primer nombre en la lista de Payback ya había sido tachado definitivamente. Es hora, murmuró Benjamin para sí mismo. Capítulo 37. El último recurso de Edgar Stan. Edgar estaba sentado en su sala de conferencias privada, mientras un breve mensaje parpadeaba en la pantalla de la tableta que tenía delante. El soldado Boy ha abandonado la torre Boug y viaja solo. Leyó el mensaje 3 veces. Luego dejó la tableta y cogió el teléfono encriptado que estaba sobre el escritorio y que nunca se conectaba a ninguna red. Se está moviendo. La voz de Edgar era completamente inexpresiva, sin ninguna inflexión. Esta es nuestra última oportunidad. Si regresa con vida esta vez, todos ustedes, incluyéndome a mí, incluyendo a Bout International, estarán completamente acabados. No hay una segunda oportunidad, ni un plan B. Hoy muere en Pensilvania. La línea quedó sumida en un prolongado silencio. Entonces, una voz ronca de mujer se escuchó entrecortadamente. ¿Tienes la más mínima idea de lo que nos costó deshacernos de él la última vez? Esta vez no necesitamos enviarlo lejos. Si podemos ejecutarlo directamente, no se le puede matar.
Nosotros no pudimos matarlo, y los soviéticos tampoco. El Novichok está listo, dijo Edgar. El agente nervioso que los rusos crearon en aquel entonces fue diseñado específicamente para el soldado. Una sola dosis lo sedará. Ya te lo he entregado. Se hizo otro silencio. Entonces la mujer volvió a hablar. ¿Quién más va a venir? Además de ti, los gemelos TNT, Tommy y Tessa, y Mindstorm. Edgar enumeró los nombres uno por uno, como si estuviera revisando una cuenta vencida. Y algunos superhéroes adicionales que contraté. Tanto nacionales como extranjeros, todos muy capaces. No los conoces, y no necesitas conocerlos. Son mi gente, pagados para hacer un trabajo, y no harán preguntas. Solo tienes que hacer una cosa: cooperar. Lo metiste en una jaula rusa entonces. Puedes volver a meterlo hoy. La llamada se cortó. Edgar dejó el teléfono encriptado sobre el escritorio y cogió el vaso de whisky que tenía a la mano. El hielo ya se había derretido, convirtiendo el licor ámbar en un líquido turbio de color amarillo pálido. Lo miró de reojo y lo dejó sin beber. Edgar estaba algo tenso, aunque por fuera parecía completamente tranquilo. Pero desde el día en que Benjamin puso un pie en la Torre Boug, se había estado preparando para este preciso momento. Había contactado con cada miembro de Payback con antelación. Hacía tiempo que había asegurado un canal para el Novichok. Y los demás Supermanes o bien le debían un favor o una deuda, o eran completamente suyos, algunos con una fuerza comparable a la de la reina Maeve. Los tenía en sus manos como una baraja de cartas viejas y mohosas, esperando el día en que pudiera darles la vuelta. Hoy era la última carta. Si no podía jugarla, el juego habría terminado. En lo profundo de las afueras de Pensilvania, la residencia de la condesa Carmesí estaba escondida dentro de un complejo vacacional abandonado, rodeado por un denso bosque de arces. Antes era la superheroína más importante de Vogue, luciendo un traje personalizado con detalles de rubíes y un reportaje semanal en la revista People. Ahora, sobrevivía a duras penas presentando transmisiones en vivo de comercio electrónico, vendiendo cosméticos caducados y viejas fotos autografiadas suyas. 1999 cada una, con envío gratis al comprar 3. Incluso realizaba videollamadas privadas e ilícitas. Cuando Benjamin abrió la puerta de golpe, la habitación estaba completamente desierta. Una taza de café humeaba sobre el escritorio, y un cigarrillo a medio fumar permanecía sin apagar en el cenicero. Una zapatilla asomaba por debajo de la cama, abandonada con prisa. Bajó la mirada hacia la taza, rozándola con el dorso de la mano. Aún estaba caliente. Acababa de irse. O mejor dicho, acababa de huir. Salió corriendo, joder, murmuró entre dientes. Si hubiera desbloqueado la supervelocidad nivel 5, podría haberla interceptado. Entonces distinguió los pasos que se acercaban afuera, numerosas botas que venían de distintos puntos del bosque de arces, cuyos pasos producían un crujido denso y seco contra las hojas secas. Alguien partió una rama seca. Otros conversaban en susurros. Alguien quitó el seguro de un arma. La expresión de Benjamin permaneció impasible mientras sacaba su teléfono y abría una aplicación. Dándose la vuelta, salió del remolque y se quitó el escudo del brazo izquierdo para llevarlo cruzado sobre el pecho. Guardó el teléfono en su traje, con la lente de la cámara apuntando directamente hacia afuera. En el perímetro del bosque de arces, unas figuras emergían de las sombras de los árboles. Venganza, junto a una docena de rostros que jamás había visto. La condesa Carmesí estaba al frente. Tras 40 años sin verla, había envejecido considerablemente. Su peluca rubia no lograba disimular las profundas arrugas en las comisuras de sus ojos, y la curva de sus labios, que él una vez había elogiado como hermosas, ahora solo reflejaba amargura. Llevaba un vestido rojo barato que hacía juego con su apodo, aunque ya se le habían caído varias lentejuelas del dobladillo. Cuando la condesa Carmesí vio a Benjamin salir de la caravana, sus pupilas se contrajeron instintivamente. A su derecha estaban un hermano y una hermana, tomados de la mano, con una chispa microscópica de electricidad crepitando en sus palmas como una estrella aplastada aferrándose a la vida. Tommy y Tessa, los gemelos TNT. Sin ir de la mano, eran solo dos personas comunes y corrientes de mediana edad que ni siquiera podían hacer explotar una cucaracha. Detrás de ellos se encontraba un hombre calvo con una camisa de cuadros descolorida y las manos metidas en los bolsillos. Mindstorm. Era la entidad de apariencia más discreta del grupo, pero fue la clave crucial que acabó con Benjamin en aquel entonces. Podía adentrarse en tu cerebro para desenterrar tus peores miedos, dejándote inconsciente durante un buen rato.
Si bien podría contener a Benjamín, no duraría más de unos segundos. Lograr retenerlo incluso medio segundo ahora sería un milagro. En cuanto a Gunpowder, no había aparecido. Más allá de ellos, había al menos una docena de otros superhéroes que Benjamín jamás había visto. Algunos vestían equipo táctico de combate, otros ropa de civil, y algunos presentaban rasgos inconfundibles de superhéroe. Las manos de una mujer desprendían un intenso brillo metálico bajo el sol de la tarde, que recordaba ligeramente a Starlight, mientras que un hombre bajito hacía girar una masa de energía líquida cambiante y de colores en la punta de sus dedos. Los superhéroes contratados por Edgar. Benjamín no los conocía, ni le importaba. Los muertos no necesitaban presentaciones. Benjamín, dijo la condesa Carmesí, con la voz más ronca de lo que él recordaba. No deberías haber vuelto con vida. Yo tampoco pensaba volver con vida, dijo Benjamín, cruzando su escudo sobre su pecho con un tono completamente inexpresivo. Antes de volar por los aires a esos malditos rusos, jamás creí que saldría vivo de ese laboratorio. Pero lo hice, y entonces me acordé de ti. Pedazos de mierda que me traicionaron, voy a mandarlos a todos al infierno. Su mirada recorrió todos los rostros a lo largo del borde del bosque. La condesa Carmesí, su exnovia, estaba justo enfrente de él, con los dedos temblando ligeramente a su costado. Los gemelos TNT, con las chispas aún brillando en sus palmas. Mindstorm, con las manos todavía metidas en los bolsillos, lo evaluaba con la mirada. Los que aún respiraban eran más que suficientes para que él los masacrara ese día. Sin embargo, se oyeron más pasos a sus espaldas. No provenían del bosque de Arces, sino de la carretera principal abandonada del complejo turístico. Benjamín miró de reojo. Una docena de figuras más salían de detrás de los muros en ruinas de un motel abandonado. Boug y Edgar me enviaron a todos estos pedazos de basura para acabar conmigo, ¿eh? Benjamín mantuvo su escudo en alto, su voz resonando con claridad, cada palabra golpeando con fuerza el silencio del linde del bosque. Joder, luché por este maldito país, sangré por Boug, y lo di todo por esta nación y esta compañía, ¿y qué obtuve? Me vendieron, me envolvieron para regalo, cabrones, y me entregaron a esos malditos rusos. Los laboratorios rusos me torturaron durante 40 malditos años. Me metieron cañones de AD por la garganta y dispararon, me clavaron cuchillas en los ojos y las córneas, me quemaron la piel con sopletes, me llenaron de experimentos de radiación, luego salgo arrastrándome de ese infierno, regreso a Estados Unidos, y antes de que mi culo siquiera pueda calentar el asiento, la maldita Boug quiere liquidarme otra vez. ¿Eh? ¿Por qué? Que os jodan. El borde del bosque de Arces quedó sumido en un breve silencio. El viento susurraba entre las hojas de arce, levantando algunos fragmentos marchitos que se arremolinaban en el aire. ¿Por qué te odiamos? La voz de la condesa Carmesí se tornó estridente, la curva de su boca, que él una vez había elogiado como hermosa, ahora rebosaba de puro veneno. Sabes perfectamente cómo tratabas a todos en aquel entonces. ¿Creías que solo por ser poderoso podías dar órdenes a todo el mundo como si fueran perros? ¿Creías que ser fuerte te convertía en el padre de todos? Soldado, dijo uno de los superhéroes contratados que estaba detrás de ella, con un tono de burla descarada mientras aplaudía lentamente 2 veces. Tengo que admitir que eres un auténtico fenómeno. Normandía, las Ardenas, Nicaragua, tu expediente operativo en los archivos de Boug tiene medio metro de grosor. Pero seamos realistas. Eres incontrolable. Ese es el problema principal. Boug no necesita un héroe incontrolable, por muchas medallas que tenga o por muy poderoso que sea. Si no podemos controlarte, te eliminamos. Son solo negocios, nada personal. Uno extendió las manos y soltó una risita. Aunque para nosotros, en realidad es algo personal. Nos has dado una paliza a muchos de nosotros y te has interpuesto en el camino de demasiada gente. Además, por muy poderoso que seas, representamos los activos principales de Boug, junto con Payback. Hoy no saldrás con vida. Entonces, Payback, junto con todos los Super que ha enviado, ¿lo han pensado bien? Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Benjamín. Van a tenderle una emboscada a un héroe nacional justo delante del público estadounidense y de mi hijo, Homelander. Levantó la mano, señalando con el pulgar hacia su pecho. Dentro del bolsillo del pecho de su traje, la cámara de un teléfono inteligente apuntaba directamente a la multitud. La transmisión en vivo en la pantalla aumentaba, y el número de espectadores crecía exponencialmente. Benjamín sacó el teléfono. La multitud que bordeaba el bosque de Arces se quedó inmóvil al unísono. El vestido rojo de la condesa Carmesí ondeaba al viento.
Miraba fijamente a la oscura lente de la cámara, incapaz de pronunciar ni una sola palabra. Capítulo 38. La transmisión en vivo se desborda desde el momento en que salió del tráiler de la Condesa Carmesí. Benjamín pulsó el botón de transmisión en directo en la cuenta oficial de Vogue International. Como el superhéroe original que regresaba a Vogue, Benjamín tenía, naturalmente, su propio canal de streaming exclusivo. El Departamento de Relaciones Públicas de Vogue le había creado el canal el primer día de trabajo. La foto de perfil era aquella fotografía en blanco y negro de las costas de Normandía, y la biografía decía, el primer superhéroe de Estados Unidos. Excepto que esta cuenta nunca había estado activa. El contador de seguidores simplemente había permanecido inactivo. Claro, esos imbéciles corporativos de Vogue jamás esperaron que un centenario supiera usar este tipo de alta tecnología, pero lo cierto es que Benjamín se desenvolvía de maravilla con ella. Aunque la transmisión en directo no era del todo estable, ya que la cámara se balanceaba ligeramente con los pasos de Benjamín, la imagen era bastante clara. En la pantalla, momentos antes, los miembros de Payback habían salido de entre los árboles, y esos extraños superhéroes contratados por Vogue, se acercaban desde la carretera principal del complejo. Los rostros de todos se veían con total nitidez. Más de 30 personas atacando a un solo soldado. El contador de espectadores en la esquina superior derecha de la pantalla ya estaba a punto de superar los 10 millones. A este ritmo, incluso quienes se lo perdieron en directo se enterarían de esta noticia bomba a nivel nacional antes de que terminara el día. Mientras tanto, el chat en directo se disparó. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué están tendiéndole una emboscada a Payback y los Supermanes de Vogue a Soldier Boy? Un momento, ¿qué acaba de decir? ¿Vogue lo traicionó? ¿Vendió Payback? ¿Lo vendieron a los rusos y lo torturaron durante 40 años? ¿Y ahora regresa y Vogue quiere traicionarlo otra vez? ¿Qué demonios estás haciendo, Vogue? Joder. Me creo cada palabra que dice Soldier Boy. Fíjense en cómo están posicionados. Ya lo tienen acorralado. Esto no es un enfrentamiento espontáneo. Es una emboscada premeditada. La condesa Carmesí es su exnovia. Liderando una turba para atacarlo. ¿Así es como se comportan los humanos? Soldier Boy luchó por este país. Normandía. Las Ardenas. Un héroe de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y así es como Vogue lo trata? ¿Traicionando a su propio fundador? Esta compañía está podrida hasta la médula. Y lo hicieron 2 veces, maldita sea. Tengo la sensación de que están tratando al soldado chico como un payaso aquí. La sección de comentarios dentro de la transmisión se desplazaba a una velocidad vertiginosa, cada mensaje rebosaba de furia. En poco tiempo, una oleada masiva de usuarios comenzó a enviar mensajes pidiendo a Homelander. ¿Dónde diablos está Homelander? ¿Acaso Homelander no es el hijo de soldado? ¿Por qué no está allí todavía? Tu padre está rodeado, ¿dónde diablos estás? @Homelander, tu padre está siendo atacado por decenas de personas en Pensilvania, y tú sigues sentado en la Torre Vogue. Homelander, mira la maldita transmisión. Tu padre está transmitiendo desde el bolsillo de su chaqueta. Haz clic y podrás verlo enfrentándose él solo a todo un escuadrón de Supermanes. No me importa qué tipo de cosas turbias haya hecho Homelander en el pasado. Si no viaja hoy para apoyar a su padre, no lo volveré a apoyar en lo que me queda de vida. Mientras tanto, Homelander permanecía de pie frente a la larga mesa de la sala de conferencias, dándole vueltas a acomodar con el asesino de Translucent. Al instante siguiente, la puerta se abrió de golpe. Ashley irrumpió en el interior, sus tacones se engancharon en el umbral y casi se cae de bruces sobre la alfombra. Sostenía una tableta con una transmisión en directo parpadeando en la pantalla, con el rostro contraído en una compleja mezcla de pánico absoluto y urgencia frenética. Homelander. Rápido, mira la transmisión en vivo. Soldier Boy está siendo emboscado. Homelander giró la cabeza, sus ojos azules fijos en la tableta que ella sostenía. En la pantalla se veía un bosque de arces en las afueras de Pensilvania, con una multitud rodeando la transmisión en vivo de su padre. La condesa Carmesí, esa vieja bruja del vestido rojo barato, la exnovia de su padre. Los gemelos TNT, y Mindy Storm. Junto con más de 30 rostros desconocidos que jamás había visto, se acercaban desde el perímetro del bosque de arces y la carretera principal del complejo turístico. El cerco se estrechaba poco a poco, las pupilas de Homelander se contrajeron violentamente. Por supuesto que reconoció a esa gente. El grupo de traidores que habían vendido a su padre años atrás, entregándolo a los rusos. Y ahora, se les unía un grupo de superhéroes contratados por Vogue.
La voz de Benjamín resonó desde los altavoces de la tableta, áspera y firme. Así que, ¿lo han pensado bien? Van a tenderle una emboscada a un héroe nacional justo delante de la mirada del público estadounidense. Y luego llegaron los comentarios, no me importa lo que Homelander haya hecho en el pasado. Si no viaja hoy para apoyar a su padre, no lo volveré a apoyar jamás en lo que me queda de vida. Homelander se quedó mirando fijamente los comentarios que se desplazaban por la pantalla, con los bordes de las pupilas enrojecidos. Sus pupilas temblaron ligeramente mientras una luz carmesí oscura y abrasadora comenzaba a emanar de los bordes de sus iris. Los dedos de Homelander se cerraron con fuerza alrededor de los bordes de la tableta, la pantalla de cristal se hizo añicos al instante bajo la presión estructural antes de que él partiera el dispositivo limpiamente por la mitad. «Mi tableta», gritó Ashley para sus adentros, retrocediendo un paso hasta que su espalda se golpeó contra el marco de la puerta de la sala de conferencias. Vio ese resplandor rojo. Tras tantos años en Vogue, Ashley sabía perfectamente lo que significaba ese resplandor. Buen trabajo, Ashley. Después de todo, que Ashley actuara así significaba que se había pasado completamente del bando de Vogue, para aliarse con Homelander y Soldier Boy. Escutiendo las palabras, Homelander giró sobre sí mismo, flexionó ligeramente las rodillas y, con su capa ondeando a sus espaldas, se estrelló contra el ventanal que iba del suelo al techo de la sala de conferencias. En el instante en que su velocidad de vuelo rompió la barrera del sonido, una nube blanca de estallido sónico resonó a su paso, sacudiendo varias ventanas del último piso de la torre Vogue hasta que vibraron con fuerza. En un instante, Homelander se transformó en una línea roja recta, atravesando limpiamente cada capa de nubes que se cernían sobre Nueva York. Los suburbios de Pensilvania. El borde del bosque de Arces. El rostro de la condesa carmesí estaba completamente contraído por la rabia. Miraba fijamente la lente parpadeante de la cámara que asomaba del bolsillo del pecho de Benjamín. El soldado estaba transmitiendo en vivo. La nación entera los estaba viendo. ¿Cuándo carajo hiciste? En el preciso instante en que salí de tu habitación, la voz de Benjamín era completamente inexpresiva, la maldita Vogue me montó este canal de streaming, y parece que tengo bastantes seguidores. ¿Qué dices, zorra? ¿Quieres saludar a la cámara? Los labios de la condesa carmesí temblaron violentamente. Estaba acabada. Y no solo ella. El rostro de cada persona presente allí se transmitía directamente al mundo. ¿Qué demonios están haciendo todos parados? El líder de los Supermanes enviados por Vogue fue el primero en reaccionar. Gritando frenéticamente, extendió la mano. Muévanse. ¿Vamos a quedarnos esperando a que Homelander venga a masacrarnos? Dejen inconsciente a Soldier Boy, enciérrenlo, atrápenlo y huyan. Los supers que se encontraban en el perímetro del bosque de Arces reaccionaron como si despertaran de un sueño. Toda la multitud se abalanzó sobre ellos. Si tuve las agallas de aparecer aquí solo, significa que me importaba un carajo tu número. Voy a mandaros al infierno, pedazos de mierda. Una ardiente incandescencia dorada se encendió en el pecho de Benjamín. Capítulo 39. Tiene que ser Novichok. La luz dorada que estalló en un instante brotó del centro mismo de su pecho, como si un sol reprimido durante 40 años finalmente hubiera roto su envoltura. El resplandor atravesó cada hueco entre las ramas y las hojas del bosque de Arces. El aire comenzó a vibrar, una inmensa energía a punto de liberarse. Mindstorm fue el primero en reaccionar en payback. Sus pupilas se dilataron desmesuradamente mientras retrocedía a 2 pasos tambaleándose, y la parte trasera de su camisa a cuadros se empapó al instante de sudor frío. Correr. Su voz se quebró al gritar, pero ya era demasiado tarde. Centrada en Benjamín, la onda expansiva dorada se propagó como una estrella en miniatura que explota. Alrededor de la explosión nuclear, una visible onda de aire distorsionado se expandió con una velocidad devastadora. La capa superficial del suelo del bosque de Arces fue arrancada por completo, y tierra y grava cayeron al aire junto con las raíces de los árboles desgarradas. Una camioneta oxidada estacionada junto al remolque salió disparada por la onda expansiva, dando 2 vueltas de campana antes de estrellarse contra la pared de un motel abandonado contiguo, provocando el derrumbe de la estructura. Entre la multitud, algunos de los más alejados lograron escapar, mientras que otros no tuvieron ninguna oportunidad. Había más de 30 personas presentes, y casi la mitad fueron alcanzadas directamente por la onda expansiva. Una parte importante de esa mitad eran mercenarios contratados por Vogue. Ni siquiera tuvieron tiempo de darse la vuelta y huir antes de ser engullidos por completo por la luz dorada.
Una vez que el resplandor los cubrió, simplemente desaparecieron. Debido a que la explosión nuclear representaba una destrucción absoluta, cualquiera que careciera de resistencia física y superdefensa era vaporizado al instante. Aquellos con superdefensa suficiente sobrevivían, pero perdían por completo sus superpoderes. Era una habilidad devastadoramente rota. Benjamín estimó que un objetivo necesitaba al menos superdefensa nivel 4 para evitar ser convertido en cenizas junto con la explosión nuclear. Tras desatar la explosión, Benjamín se sentía algo agotado. Por suerte, probablemente gracias a que su explosión de energía nuclear había sido mejorada al nivel 4, el cansancio no era excesivo. Comparado con la primera vez que había provocado una explosión nuclear, se encontraba en mucho mejor estado. Benjamín escudriñó su entorno. Algunos rezagados seguían con vida. Luchaban por ponerse de pie, mirando sus manos con expresiones de desconcierto y terror. Algunos ya no sentían sus poderes. Uno intentó encender una llama en la palma de su mano, pero esta permaneció completamente vacía. Otro intentó activar una capa metálica sobre su piel, pero su carne seguía completamente blanda. Sus receptores del compuesto V habían sido destruidos por la radiación nuclear, y sus superpoderes fueron borrados permanentemente de su código genético, convirtiéndolos en humanos comunes y corrientes para el resto de sus vidas. A menos que recibieran una nueva dosis del compuesto V, jamás volverían a poseer poderes. Metódicamente, Benjamín caminó, agachándose para aplastar los cráneos de estos superhéroes despojados uno por uno. Poco después, Benjamín se percató de que la condesa Carmesí apenas había logrado escapar del radio de la explosión. Estaba tendida tras la raíz de un arce arrancado, con la mitad del rostro cubierto de barro y la boca llena de tierra y hierba cortada. Levantó la cabeza, contemplando la devastación que había dejado la onda expansiva. El camión volcado, los superhéroes inmóviles esparcidos por el suelo y aquellos a quienes Soldado Chico les aplastaba la cabeza al pasar. Entonces divisó el resplandor dorado que se desvanecía lentamente del pecho de Soldado Chico. ¡Maldita sea! Su voz temblaba violentamente, completamente dominada por el miedo. Es el laboratorio ruso. Alteraron los poderes de Soldado Chico. Bingo. Ahora te voy a volar la puta cabeza. Al oír esto, la condesa Carmesí sintió un escalofrío de pánico cuando Soldado Chico se abalanzó sobre ella. Instintivamente hizo una evaluación. Soldado Chico no poseía supervelocidad. Su ritmo de carrera siempre había sido el de un hombre común. Era solo un viejo soldado. Si bien su propia movilidad no podía igualar la de un velocista de élite como Atrain, seguía siendo mucho más rápida que la de un humano normal. Podía escapar de él. Ya había huido de él antes, pero mientras huía, la condesa Carmesí se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Benjamín la estaba alcanzando. En una carrera en línea recta, la velocidad de Benjamín era más del doble de la que había presenciado 40 años atrás. Si bien aún estaba lejos de la velocidad de la mayoría de los superhéroes dotados de verdadera supervelocidad, para una veterana que solía ser tan lenta como un mortal, este ritmo era completamente irrazonable. Mierda, joder, aléjate de mí. Al final, la condesa Carmesí no pudo escapar. Benjamín acortó la distancia y le lanzó un puñetazo, no un golpe flojo como en sus viejas novatadas, sino un golpe que la atravesó de lleno. Al instante, su meso nasal se hizo añicos, seguido de sus pómulos, hasta que toda la estructura de su cráneo colapsó bajo la fuerza del puño. Su cuerpo dio una vuelta en el aire antes de estrellarse pesadamente contra el barro, quedando completamente despojado de todo por encima de su cuello. En realidad, como exnovia de Soldier Boy, la condesa Carmesí lógicamente no debería haber sido sometida a su habitual acoso, ni debería haber albergado un resentimiento tan profundo hacia él. Desafortunadamente, según los recuerdos originales de Soldier Boy, él la había descubierto engañándolo con múltiples parejas, razón por la cual la había atacado con su comportamiento tóxico desde el principio. Honestamente, ¿de dónde sacó el descaro para resentirlo? Fue un milagro que no la hubiera matado a golpes en aquel entonces. Al borde del bosque de arces, Mindstorm se agazapaba tras un arce partido por la mitad por la onda expansiva nuclear. El sudor le corría por la cara, dejando enormes manchas húmedas bajo las axilas de su camisa a cuadros. Apenas había logrado evitar ser arrastrado por la onda expansiva, gracias a que se encontraba en el lugar más alejado. Observó el cadáver de la condesa Carmesí y luego vio a Benjamín retirar el puño y ponerse de pie, con los labios temblando violentamente. Joder. Su voz era ronca, como si murmurara para sí mismo, pero los supervivientes que lo rodeaban lo oyeron todo.
¿Desde cuándo Soldado Chico es tan jodidamente rápido? Nadie le respondió. Pero, en efecto, era la pregunta que todos se hacían. Históricamente, la mayor debilidad de Soldier Boy había sido su velocidad. Podía resistir cualquier ataque, pero su movilidad real no era mejor que la de un mortal. Ahora, esa misma deficiencia estaba siendo corregida sistemáticamente ante sus propios ojos. Si bien seguía siendo lento comparado con Superman, dotado de verdadera supervelocidad, estaba a años luz de su antiguo yo. El laboratorio ruso no lo había matado. Lo había vuelto infinitamente más aterrador. Despliegue el Novichok. Gritó Tormenta Mental. Impulsado por el terror, gruesas gotas de sudor le corrían por las sienes. En un enfrentamiento directo, ni todos juntos serían suficientes para sobrevivir a un solo ataque de Soldado Chico. Tenían que usar el Novichok. Ahora mismo, de inmediato. Sobresaltados por su chillido, la docena de supervivientes que aún vivían salieron de su estupor. Capítulo 40. La llegada de Homelander, el líder de los superhéroes enviados por Vought International, se asomó entre los restos de la camioneta volcada y sacó un recipiente metálico blanco plateado del bolsillo lateral de su chaleco táctico. El recipiente no era grande, un poco más pequeño que una lata de cerveza, y en su superficie estaba impresa una línea de texto ruso en letra pequeña y un descolorido símbolo de una calavera con tibias cruzadas de color rojo. Edgar lo había conseguido por canales especiales y había hecho que alguien lo modificara. El Novichok original requería contacto a presión a corta distancia para surtir efecto, pero los expertos en armas bajo el mando de Edgar le habían añadido un mecanismo de pulverización al cuerpo del cartucho. Funcionaba como una granada de humo. Solo había que lanzarla cerca de Soldier Boy. El líder pulsó el botón de liberación situado en la parte superior del recipiente. Luego lo lanzó, y el recipiente describió un arco en el aire, aterrizando con precisión en el suelo a menos de 1 metro de los pies de Benjamín. En el instante en que tocó el suelo, el recipiente activó un difusor incorporado, y un humo azul pálido brotó de las rejillas de ventilación que lo rodeaban, extendiéndose lentamente por el suelo. El Novichok en sí es incoloro e inodoro. Sin embargo, durante la fabricación de este lote de la versión modificada, se añadió intencionadamente un colorante azul a la toxina, simplemente para que los usuarios pudieran ver el radio de expansión de la niebla tóxica y evitar inhalarla accidentalmente. La capa de humo azul pálido emitía una fluorescencia inquietante bajo la luz del sol de la tarde. Parecía una niebla tóxica que no debería existir en este mundo. Impacto directo. El líder de los superhéroes apretó el puño, con la voz llena del éxtasis de haber sobrevivido a un desastre. Ya no puede escapar. Solo una bocanada de Novichok. Las palabras se le atascaron en la garganta. Benjamín bajó la mirada hacia el recipiente metálico humeante en el suelo, con la expresión del rostro completamente impasible. Luego se agachó, extendió la mano y recogió el recipiente de Novichok. Benjamín sujetó con fuerza el recipiente con los dedos, apuntó la boquilla directamente a su boca y, ante la mirada atónita de todos los presentes, dio una calada enorme. El humo azul fue absorbido por sus pulmones bocanada a bocanada, mientras el nivel de la toxina dentro del recipiente descendía a un ritmo visible. Toscu, ¿qué demonios estás haciendo?, gritó Mindstorm. Benjamín arrojó despreocupadamente el recipiente metálico vacío al suelo. Se limpió con el pulgar las gotas azules que le quedaban en la comisura de los labios y luego, con displicencia, se frotó la toxina de la mano contra el traje. Novichok, su voz no era fuerte, pero todos los presentes la oyeron con total claridad. Un agente nervioso binario de 4ª generación desarrollado en secreto por la Unión Soviética, que significa recién llegado en ruso. ¿Qué demonios crees que puedes lograr con él? Al contemplar la escena, todos los superhéroes sintieron un escalofrío. Mindstorm se agachó tras el arce roto, con los labios temblando violentamente. Quizás porque las torturas y los experimentos en la Unión Soviética no habían logrado matarlo, en cambio, habían provocado algún tipo de cambio en su cuerpo que no podían comprender. Quizás se trataba de tolerancia, quizás la estructura del receptor del compuesto V en su cuerpo se había modificado, o quizás esos 40 años de exposición repetida habían hecho que el Novichok fuera tan inofensivo para él como el agua. ¿Qué clase de monstruo habían creado los rusos? Edgar había conseguido el agente nervioso, creyendo tener una carta ganadora en la mano. A ojos de Soldier Boy, esa carta no valía ni un trozo de papel. Todos. Mindstorm salió disparado de detrás del arce roto. ¡Corran! ¡Lárguense de aquí! Escutió las palabras, se dio la vuelta y corrió hacia atrás primero. Sin embargo, Mindstorm se detuvo muy rápidamente. Porque alguien le estaba bloqueando la retirada.
Una capa roja ondeaba suavemente al viento en el linde del bosque de Arces. Homelander avanzaba lentamente con las manos a la espalda, sus botas crujiendo contra las hojas caídas. Sus aterradores ojos azules brillaban con un peligroso resplandor rojo, una luz que giraba lentamente alrededor de sus iris como una mecha encendida. Las piernas de Mindstorm se debilitaron por completo. Homelander, los labios de Mindstorm temblaron mientras lograba pronunciar el nombre. Detrás de él, los superhéroes de Bout International que no habían logrado huir a tiempo también se quedaron paralizados. Entonces, todos y cada uno de ellos divisaron a la figura que se acercaba con las manos a la espalda. A uno se le resbaló la pistola de la mano y cayó al suelo. Otro se desplomó directamente sobre la tierra. El líder de los superhéroes que había lanzado el contenedor de Novichok estaba al frente. Entendía lo que estaba sucediendo mejor que nadie. Homelander había volado desde Nueva York. Estaba allí para salvar a su padre. Y hacía apenas unos instantes, habían intentado dejarlo inconsciente con Novichok. El líder entreabrió los labios, intentando explicar con voz ronca. Homelander, solo seguíamos órdenes, fue Edgar nos obligó a... Homelander ni siquiera lo miró. Su mirada recorrió a todos, fijándose directamente en la figura del traje verde oscuro en el centro del bosque de Arces. Benjamín seguía de pie, con el escudo sujeto en la mano izquierda y el recipiente metálico vacío de Novichok a sus pies. No presentaba ninguna herida, aunque su traje estaba salpicado de sangre, ninguna de ellas suya. Al contemplar la escena, Homelander se sintió completamente a gusto. Murmuró para sí mismo. Mi padre fue traicionado por ustedes, bastardos, una vez, y yo no estuve allí entonces, pero esta vez sí.